Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les saluda Joel Cedeño, del paralelo 112 del Laboratorio de Electricidad Básica. Y en este video les traigo la resolución de la práctica número 4, cuyo tema es análisis de circuitos en corriente alterna. Sin nada más que decir, comencemos. Ahora nos encontramos en el experimento número 1 de la práctica número 4, cuyo tema es medición de dos señales. En la figura 1 podemos presenciar un circuito RLC, el cual está conformado por una resistencia de 10 kiloohmios, un inductor de 90 milihenrios y un capacitor de 120 nanofaradios, los cuales están conectados en serie a una fuente de voltaje de corriente alterna. Veamos que nos pide el tema 1. Nos pide simular el circuito de la figura 1 en Multisim y ajustar la fuente de voltaje para que entregue una señal sinusoidal con amplitud de 10 voltios pico a pico. Para ello nos vamos a dirigir a Multisim. Una vez en Multisim vamos a colocar todos los elementos de la figura 1 y los vamos a unir mediante cables. Una vez colocados los elementos y sus valores respectivamente, hay que ajustar la fuente de voltaje. Hay que darnos cuenta que la fuente de voltaje está ajustada a voltios RMS, lo cual habría que convertir los 10 voltios pico a pico a voltios RMS, lo cual se lo hace dividiéndolos para 2 y luego dividiéndolos para la raíz de 2, lo cual nos da un voltaje RMS de 3.535. El tema 2 nos pide conectar un osciloscopio para poder hallar el voltaje pico a pico y RMS del resistor y la corriente pico a pico y RMS del resistor. Entonces vamos por un osciloscopio. En este caso yo usaré un osciloscopio Tektronix, el cual se lo puede encontrar en esta columna. Para hallar el voltaje de la resistencia de 10 kiloohmios hacemos lo siguiente. La punta G la conectamos a tierra. La punta 1 la colocamos entre la fuente y el resistor. Y la punta 2 la colocamos entre el resistor y el inductor. La punta 1 recibe el nombre de canal 1 y la punta 2 recibe el nombre de canal 2. El canal 1 lo que va a medir es el voltaje de la fuente y la punta 2 va a medir el voltaje tanto del inductor como del capacitor. Entonces lo que haremos con el osciloscopio para poder obtener el voltaje de la resistencia sería restar estos dos voltajes, es decir, restar el voltaje del canal 1 menos el voltaje del canal 2. Entonces lo que haremos sería simular y abrir el osciloscopio. Vemos que aquí nos presenta la onda del voltaje de la fuente. Y para ver la onda del canal 2, pues presionamos el botón del canal 2. Los ajustamos para que se pueda ver en la pantalla. Los ajustamos a 2 voltios cada cuadro. Y para realizar la operación vamos al menú Más. Buscamos en restar y aquí podemos ver que el canal 1 se va a restar con el canal 2 y esta onda nueva será mi onda roja. Quitamos la onda azul para mejor visualización. Entonces, para hallar el voltaje pico a pico de nuestra onda que representa el voltaje de la resistencia, vamos a usar el botón cursor y asegurarnos que esté en voltage. Esta opción nos va a dar
dos líneas horizontales, las cuales las vamos a ubicar una en la punta, en lo más alto del pico positivo, y en la otra en el pico negativo. Y vemos que la diferencia es de 4.28 voltios. Entonces este será el voltaje pico a pico de la resistencia, y lo vamos a anotar. Quiero mencionar que el ejercicio nos da dos tablas. Una tabla corresponde al tema 2, la cual nos piden los voltajes y las corrientes de nuestra resistencia y a diferentes frecuencias. Y la segunda tabla corresponde al tema 3, lo cual nos pide calcular el tiempo de desfase y el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Entonces anotamos el voltaje que calculamos, el cual nos dio 4.28 voltios pico a pico a una frecuencia de 60 Hz. Para el voltaje RMS lo que vamos a hacer será estos 4.28 voltios los dividimos para 2 y los dividimos para la raíz de 2, que nos da 1.513 voltios RMS. Y tanto para la corriente pico a pico y la corriente RMS usamos la ley de Ohm. Para la corriente pico a pico tomamos los 4.28 voltios y los dividimos para la resistencia, que es de 10 kilo ohmios, y nos da 0.428 miliamperios. Y para la corriente RMS hacemos lo mismo, ya 1.513 dividido para 10 por 10 elevado a la 3, y nos da 0.151 miliamperios. Aprovechando que estamos a una frecuencia de 60 Hz, vamos a calcular el periodo y el tiempo de desfase. Para el periodo usaremos el mismo botón cursor, pero ahora usaremos la opción Time, el cual nos permite usar líneas verticales, como podemos apreciar. Para hallar el periodo, tenemos que darle pausa a la simulación en el botón Stop. Le damos hasta que podamos tener una imagen clara de la señal. Entonces nos ubicamos en los picos positivos de nuestra señal y nuestro periodo es de 16.8 milisegundos y los anotamos. (16.8 milisegundos). Ahora encontremos el tiempo de desfase. Ahora, para hallar el tiempo de desfase entre la corriente y el voltaje de la resistencia, voy a utilizar como señal de corriente a la señal de la fuente de voltaje. ¿A qué se debe esto? Primero, porque la corriente es la misma que circula por todos los elementos, ya que estamos hablando de un circuito en serie. Y segundo, porque tanto el voltaje como la corriente en un resistor se encuentran en fase. Entonces utilizaremos el eje horizontal y central para ver nuestros tiempos y así sacar el tiempo de desfase. Y vemos que tiene un tiempo de desfase de 3.08 milisegundos y los anotamos. 3.08 milisegundos. Ahora, para encontrar el ángulo de desfase tenemos que recordar que este es igual
al tiempo de desfase multiplicado por 2pi y dividido para el periodo. Y nos da un ángulo de 1.152 radianes. Y estos ángulos en radianes, para convertirlos en grados, los multiplicamos por 180 y los dividimos para pi. Y nos da como resultado 66 grados. Ahora realizamos el mismo procedimiento, pero ahora cambiando la frecuencia de la fuente, que es de 60 Hz, y ahora la cambiaremos a 400. Entonces midamos el voltaje pico a pico a 400 Hz. Simulamos. Y le damos a Auto Set para que dé las nuevas gráficas. Centramos. Nos acercamos. Ponemos 2 voltios por cada cuadro. Ahora aplicamos la operación Math y quitamos la segunda gráfica azul. Bien, ahora midamos el voltaje pico a pico con el cursor. Le damos a Stop. Y vemos que tiene 9.56 voltios pico a pico. Para transformarlos a voltios RMS, lo que hacemos es dividirlos para 2 y luego para la raíz de 2. Y nos da 380 voltios RMS. Las corrientes las calculamos mediante la ley de Ohm. La corriente pico a pico me da 0.956 miliamperios y la corriente RMS 0.338 miliamperios. Para el periodo usamos el mismo botón de cursor, pero ahora la opción Time. Nos ubicamos en las puntas de los dos picos positivos y vemos que el periodo es de 2.54 milisegundos. 2.54 milisegundos. Y para el tiempo de desfase usamos las dos gráficas. Entonces nos acercamos un poco y nos movemos . Vemos que el tiempo de desfase es de 129 microsegundos, que convirtiéndolos a milisegundos serían 0.129 milisegundos. Para obtener el ángulo de desfase, lo que haremos sería multiplicar el tiempo de desfase por 2pi y dividirlo para el periodo. Y tenemos en radianes 0.319. Y para convertirlos a grados debemos multiplicarlo por 180 y dividirlo para pi. Y nos da 18.28 grados.
Ahora le vamos a cambiar la frecuencia a la fuente de voltaje y le vamos a poner 10.000 hercios. Y vamos a medir el voltaje pico a pico de la resistencia. Para ello simulamos, abrimos el osciloscopio, le damos auto set para que se calibre, lo posicionamos en el centro nos acercamos y lo ponemos a 2 voltios cada división. Aplicamos la operación math, que sería el canal 1 menos el canal 2. Ocultamos la señal 2 y usaremos el botón cursor en voltage. Nos acercamos para tener una mejor visión y colocamos las líneas sobre los picos. Y nos da un voltaje pico a pico de 8.78 voltios. Los 8.78 voltios los dividimos para 2 y luego para la raíz de 2 para obtener el voltaje RMS. Y nos da un valor de 3.104 voltios RMS. Y para las corrientes usamos la ley de Ohm, que sería en este caso para la corriente pico a pico, sería el voltaje pico a pico dividido para la resistencia. Nos da un valor de 0.878 miliamperios y la corriente RMS nos da 0.310 miliamperios. Para calcular el periodo usaremos la opción time. Nos alejamos un poco para poder medir los tiempos entre los picos positivos. Y nos da un valor de 98.8 microsegundos. Y que convirtiéndolo a milisegundos serían 0.098 milisegundos. Le damos a stop y miramos el tiempo de desfase entre las dos gráficas. Nos acercamos un poco y usamos las líneas verticales y nos da un tiempo de desfase de 8.7 microsegundos. Y convirtiendo los microsegundos a milisegundos nos daría 0.0087 milisegundos. Para obtener el ángulo de desfase, lo que haremos es tomar el tiempo de desfase, multiplicarlo por 2pi y dividirlo para el periodo. Y nos da 0.557 radianes. Y para convertirlos a grados, los multiplicamos para 180 y los dividimos para pi. Y nos salen 31.96 grados. Y con este experimento damos por concluida la práctica número 4. Espero que el video le haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.